El sistema de bibliotecas del SENA, con motivo de la conmemoración del mes del idioma, les da una cordial bienvenida a todos los integrantes de la comunidad educativa, participantes en el conversatorio que hemos denominado Literatura y Escritura, en el cual tenemos como invitado al docente, investigador y escritor tolimense William Giovanni Rodríguez Gutiérrez. Evento que hace parte del portafolio de actividades del proyecto de extensión cultural, con el cual estamos invitando a toda la comunidad educativa a vivenciar el mes del idioma, exaltando el valor de la riqueza de nuestra lengua. El docente, investigador y escritor William Giovanni Rodríguez Gutiérrez nació el 29 de noviembre de 1984 en el municipio de Purificación, Tolima. Es investigador, es profesor universitario, es escritor, poeta, ensayista, cuentista, articulista, etc. El maestro William Giovanni Rodríguez es magíster en educación con énfasis en investigación, con tesis meritoria, es especialista en pedagogía, también con tesis meritoria, es licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima, donde obtuvo grado de honor máximo y de excelencia académica. Ha sido profesor de pregrado y profesor de posgrado, investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, integrante del grupo de investigación, investigador del grupo de investigación Educación Social, ambos grupos de investigación de la Universidad del Tolima. Ha sido director y jurado de tesis tanto en pregrado como en posgrado. Actualmente es director y jurado de investigaciones de la maestría en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la misma Universidad del Tolima. Se desempeñó como secretario de Educación y como alcalde encargado del municipio de Purificación, su tierra. Es autor de reconocidos libros, entre ellos 2 ya publicados y varios que están en proceso de publicación. Uno titulado Nada es lo que parece, otro denominado La didáctica y los mecanismos de influencia educativa en la escritura universitaria. Estos 2 libros publicados por la editorial Quinesis de Colombia. Además, pues cuenta con más obras que están en proceso de publicación. Esperamos muy pronto tener en la plataforma de la biblioteca del SENA estos libros disponibles para ser leídos por todos nosotros. El maestro William Giovanni Rodríguez Gutiérrez ha sido ganador en diferentes concursos literarios, ha hecho parte de diferentes actividades como escritor, como ensayista, como novelista, también como obviamente poeta, conferencista, exponente en diferentes eventos locales, departamentales, nacionales e internacionales. También ha recibido diferentes homenajes y diferentes reconocimientos por esa labor literaria que ha desarrollado en su tierra, en el Tolima. También ha sido exaltado y reconocido junto a otros autores tan excelsos como el escritor William Ospina y el científico Manuel Elkin Patarroyo. Nos acompaña en este conversatorio también el instructor del Centro de Industria, Luis Eduardo Pavarroso, quien orienta procesos formativos en la parte de comunicación asertiva y de lectura crítica. Él va a estar charlando, de hecho, tiene comunicación ya con el maestro William Giovanni Rodríguez Gutiérrez. Bienvenidos todos ustedes, integrantes de la comunidad educativa, para participar en este conversatorio con el maestro William Giovanni Rodríguez Gutiérrez. Eso quiere decir que cualquier persona en cualquier línea profesional puede llegar a ser escritor. No solamente la escritura está supeditada a los licenciados
en lengua castellana u humanidades, sino que un ingeniero, un matemático o alguien de las ciencias exactas puede llegar a involucrarse en temas de literatura, ¿no es cierto? Por supuesto, mire, en la historia de la humanidad hay escritores que no necesariamente se formaron en la academia, como suele pasar en Europa, en España, donde casi siempre los escritores van a las universidades antes de convertirse en escritores. Pero pues convertirse en escritor, eso no se hace de la noche a la mañana, eso tiene un camino que trasegar y un camino que recorrer en el camino de la vida y en todo lo que para la vida, en el destino. Entonces, eh, eso que él va construyendo es lo que lo lleva a ir avanzando en el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología. Desde cualquier campo del conocimiento se puede hacer un aporte a la sociedad, no importa la profesión, no importa el título que se tenga o si es profesional, si es técnico, tecnológico, o especializado, o magíster o doctorado. Lo importante es que pueda hacer aportes a la sociedad y dejar algunos documentos escritos para la posteridad. Hoy estamos aquí, el mañana no vamos a estar. Esa es la realidad. Estamos un momento, la vida es un ratico, como decía Juanes. Entonces, lo que podamos dejar para cuando nosotros no estemos es lo que va a servir como parte de ese legado que uno construyó a lo largo de la vida, y es lo que uno puede también dejarle a los hijos, ese conocimiento que se construyó y que en algún momento nació para el mundo, o nació para una sociedad o para una comunidad. Yo sí los invito a todos ustedes a que sigan leyendo, porque así como los escritores, aquellos escritores que se formaron de manera autodidacta, sin ir a las universidades, sin ir a las instituciones, fue porque fueron asimilando las estructuras de los diferentes tipos de textos, y eso fue lo que los llevó entonces a escribir y a publicar, porque siempre hay una necesidad de comunicar, hay una necesidad de hablar. De eso habla Héctor Pérez Grajales, por supuesto. Tenemos esa necesidad de frente al mundo de decir las cosas, tenemos esa necesidad de decir ante Colombia lo que está ocurriendo. No nos podemos callar ante las cosas que suceden y que no nos parecen que son justas. Eso es también lo que podemos hacer. La escritura nos permite llegar a todos esos usos y esas prácticas sociales, porque también se convierten en prácticas culturales, así como lo son la lectura y la escritura. Bueno, ahora que habla de lo cultural, de la sociedad que vivimos hoy día, escritor, en una sociedad globalizada, tan monetizada, donde lo que realmente progresa es aquello que genera ganancias. El ser escritor hoy día es complicado, ¿no? Es complicado una persona que quiera profesionalmente, por así decirlo, de la escritura, tiene que realizar otras actividades alternas para poder desarrollar su proyecto de escritor. Pero, ¿qué piensa usted al respecto? O sea, ¿hay esperanzas? ¿En algún momento nosotros podremos valorar el ejercicio de la escritura más allá del mercadeo, más allá de que haya venta o no haya venta? Profesor, yo creo que hay varias posibilidades para analizar esta pregunta. La primera tiene que ver que el mundo del marketing en la aldea global que planteaba ya en algún momento Malujan, y que se hizo realidad desde el momento de la incursión de la sociedad del conocimiento y el desarrollo de la tecnología a través de las diferentes redes, intranet, internet, bueno, las diferentes redes que han permitido acercar el conocimiento a la humanidad sin restricciones y algunas veces con restricciones. Pues esto también va marcando lo que se debe ir haciendo, por supuesto. Yo quiero plantear lo siguiente. El arte inicialmente no nació para ser comercial. El arte nació para degustarse, como un placer, como un gusto, o por saciar un gusto, por decirlo así de esa manera. Entonces, desde la historia de la humanidad, muchos artistas, muchos escritores no buscaban ese fin comercial. Lo que buscaban era deleitarse con el arte que ellos mismos estaban construyendo. No hay que ir muy lejos. Podemos citar algunos ejemplos. Munch, un artista muy reconocido hoy por hoy a nivel mundial, pasó por su vida con todas las desgracias, todas, absolutamente todas las que ustedes se puedan imaginar.
Pero una persona como esta, lo que le importaba en ese momento era hacer su arte, construir su arte. Pero tenemos otro ejemplo muy claro, y es Van Gogh. En vida no vendió un solo cuadro, pero llegó a convertirse en el pintor más famoso en la historia de la humanidad. Y sin haber vendido en vida un solo cuadro, sus obras adquieren un valor simbólico, cultural, que lo lleva a que sea reconocido a nivel mundial, habiendo muerto hace muchos años, y sigue su legado más que vigente, donde ya incluso ya tiene un museo enorme en Holanda, y así como esos, hay muchos otros casos, donde lo que se esperaba era construir algo para dejar a las nuevas generaciones. Entonces, esa es otra posición. Pero vemos hoy en día lo que usted dice, y es cierto, profe, vemos que como el mundo está evolucionando, nos han metido a todos nos han querido meter a todos dentro de esa lógica del consumismo, de ese capitalismo salvaje, donde lo que importa es el valor adquisitivo, lo que importa es el dinero, cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, cuando se pone a disposición los libros en el mercado, el escritor espera que estos libros se vendan rápidamente. Fíjense, por un lado, hay libros que tienen la suficiente calidad estética literaria para ser vendidos, para ser reconocidos, pero no lo son. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Sucede que algunos escritores sí cuentan con agentes literarios, porque, digamos, las modelos tienen cazatalentos, los futbolistas tienen representantes. Por ejemplo, Jorge Méndez, el portugués, maneja lo que es la carrera de Falcao, maneja la carrera de Cristiano Ronaldo, maneja la carrera hoy por hoy de James Rodríguez también, por colocar solo uno de los ejemplos de la persona que está al frente de ese futbolista o esa modelo o ese escritor. En el caso de los escritores, algunos cuentan con un agente literario, así se llama, no representante. Por ejemplo, en el caso de los colombianos y el peruano que ganaba, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, del peruano Mario Vargas Llosa, de Onetti y tantos otros del boom latinoamericano que eran manejados por Mercedes Valls, una española que creó una agencia literaria de las primeras en el mundo para impulsar la carrera de los escritores. Y gracias a ella llevó a ganar a estos dos escritores del boom latinoamericano, ganar el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez, manejado por ella, la española, murió hace poco. Lo mismo con Vargas Llosa, igual. Detrás de ellos estaba ella haciendo todo el trabajo de publicidad, haciendo todo el trabajo de marketing, haciendo todo el trabajo de promoción de libros, haciendo posible los contratos con las grandes editoriales, porque lo más importante de esto es que el escritor por fin llegue a una de las grandes editoriales para que lo dé a conocer al mundo. Si el escritor tiene buena calidad estética literaria, pero no tiene un representante y tiene talento y condiciones en literatura, sea novela, sea cuento, sea crónica, poesía, podemos estar pensando que él por sí, que su talento por sí solo lo va a llevar a conquistar el mundo y sus condiciones. Hay muchas personas que tienen talentos, pero no son disciplinados. La disciplina es importante. Si hay disciplina, si hay constancia y también se tiene el talento, se llega lejos. Si se tiene el talento, pero no se tiene la disciplina ni la constancia, puede que llegue, pero va a llegar tarde. O puede que suceda que se publiquen los libros, él finalmente llegue a una gran editorial sin necesidad de una agente literaria. Y finalmente la misma editorial se encargue de hacer todo el trabajo de marketing o de mercadotecnia o de impulsora o de impulsores de libros, porque eso también lo vemos hoy en día. Pero también hay que decirlo que así como existen estas posiciones, también no podemos descartar que hay escritores que se venden por cualquier peso. Hay escritores que son regimentados, es decir, pertenecen a un régimen de alguna editorial, donde la editorial le dice al escritor que está regimentado, escriba sobre esto, hable sobre esto y publique y nosotros le ponemos el sello de la editorial para publicar su libro. Un escritor de esos no está prestando una función social al desarrollo de este país.
y nos podemos encontrar con ese tipo de escritores también. Escritores que se venden por cualquier peso para escribir sobre un libro y hablar bellezas del libro, pero a más de uno aquí le ha pasado que cuando compra ese libro, ya no lee las 2 primeras páginas y ya no quiere seguir leyendo el libro. ¿Por qué? Porque lo que me vendió o lo que escribieron como reseña, el respaldo del libro o la solapa del libro, entonces me indicaban unas bondades o unas cualidades que tenía el libro, pero realmente no las tenía. Contrario a lo que hace Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte denunciada, que él en las primeras páginas engancha a los lectores y captura la atención de los lectores y llega a más lectores precisamente porque esas personas empiezan a interesarse qué pasó con el personaje principal, cómo murió. Entonces quieren saber cómo murió y hasta que no terminan de leer el libro, ya llegando hacia el final, es que no se enteran de cómo murió el personaje principal de este libro. Entonces fíjense que esto es parte de ese análisis que se puede hacer hoy por hoy en el mundo de las editoriales y en el mercado. Pero también podemos hablar de que así como hay escritores regimentados que se venden por cualquier peso para escribir cosas que no son, también tenemos escritores librepensadores o yo le llamaría escritores libertarios, donde está William Ospina, donde está Fernando Vallejo, donde está Daniel Samper y otros, que si tienen que decir la verdad de frente, utilizando la escritura desde su uso social, desde su uso práctico, desde su uso cultural, lo van a decir. O el mismo David Sánchez Juliao, que fue diplomático en este país hace unos años, pero que ya murió. Su labor literaria consistía en eso precisamente, en develar todas las injusticias que se cometían con su pueblo en la costa caribeña. Entonces, si leemos un cuento de él, como se llama, como él lo escribe, con ese tono caribeño, y que se llama El Pachanga, nos damos cuenta de lo que pasa ahí realmente. ¿Qué es lo que pasa ahí? De las petroleras y su incursión en su territorio, de lo que se viene cuando llega una petrolera, prostitución, drogadicción, robos, un poco de cosas que empiezan a surgir ahí, en ese contexto donde él está pasando su vida o desarrollándose a nivel profesional, no solamente como diplomático, sino también desde los otros cargos que él tuvo en su momento. Entonces, esto hay que decirlo, esto no podemos seguir ocultando el sol con un dedo, porque es la realidad a la cual nos enfrentamos día a día. Otra cosa muy diferente es, porque también nos lo hemos encontrado, personas que escriben pero no tienen talento. Entonces, si no tengo el talento, puedo llegar a un nivel de escritura formándome con los profesores en el nivel que sea una institución tecnológica, técnica, universitaria, o como autodidacta, como lo fue en algún momento Estanislao Zuleta. El único caso que yo conozco en Colombia de este filósofo, que no teniendo título universitario llegó a trabajar como profesor de la Universidad Nacional de Colombia hace muchos años. ¿Y por qué llegó allí sin tener ningún título universitario? Porque su nivel de conocimiento era bárbaro, manejaba mucho conocimiento, y porque lo que él había escrito le aportaba muchísimo a la filosofía, a la democracia, a la moral, a los valores, y un resto de temas que él fue desarrollando también mientras estuvo trabajando como profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Maestro, profe, qué pena que lo interrumpa, maestro. Es que toca un punto muy importante y quisiera como preguntarle esa parte, ya que lo está comenzando a abordar, frente a la formación de escritores, ¿sí? ¿Qué opina usted de cómo ha sido la enseñanza, la pedagogía de la literatura en todas sus líneas en las instituciones de educación de nuestro país, desde la básica, la media y también la educación superior, técnica y tecnológica profesional como el SENA? ¿Qué piensa usted o sea, realmente? Luis Eduardo, básicamente, Luis Eduardo, profe, sí, más que nadie que también ha trabajado en la media, en la básica media, como profesor en bachillerato también, usted más que nadie sabe de uno de los grandes problemas de la enseñanza de la literatura, donde hay dos grandes dificultades y que aún hoy por hoy no cambian. Que por un lado, profesores que no quieren enseñar poesía, porque no saben cómo enseñar poesía.
Profesores que saben de poesía, pero le huyen a la enseñanza de la poesía. Profesores que saben enseñar poesía y tienen mucho conocimiento sobre poesía y enseñan poesía. Porque hay esos tres tipos de profesores. Y por el otro lado está la literatura vista como formación en valores. Y la literatura, por el otro lado, está la literatura vista como una moraleja desde los cuentos. Resulta que vamos a ir desmitificando estas tres realidades con las cuales nos encontramos en la escuela colombiana. La primera, la literatura, bueno, no se enseña poesía. ¿Por qué no se enseña poesía? Porque no les interesa enseñar poesía, porque saben que ese no es su fuerte. Entonces esta clase de profesores no enseñan poesía en el aula de clases, sino se van por el cuento o se van por el diario, la anécdota, como parte del hacer literario, o se van por otro tipo de registros, pero no se detienen en poesía. Y los que enseñan poesía y no tienen suficiente conocimiento para enseñar la poesía o no saben enseñar ese conocimiento, ¿qué pasa con ellos? Que se quedan diciéndole siempre al estudiantado que la poesía está construida desde la métrica consonante. Sí, está construida desde la métrica consonante, pero también está construida desde la métrica asonante. Y hoy en día los jurados de los concursos de literatura se evalúan de manera positiva los escritores que construyen poesía desde la métrica asonante. ¿Por qué? Porque ya venimos durante siglos enteros, se ha venido utilizando la rima consonante, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, los sonetos de Miguel Hernández, y así sucesivamente. Entonces, no podemos desconocer que dentro de la métrica la rima también es asonante. ¿Qué pasa con lo que se hace hoy en día en el hip hop? Los muchachos empiezan a utilizar la rima consonante para entonces equilibrar el sonido final de un renglón, de una línea en un cuaderno o en una hoja, y entonces a duplicar eso constantemente en estrofas. Como cuando está construido el soneto. La terminación de una sílaba en el primer verso debe ser igual al tercer verso. El segundo verso debe ser igual al cuarto verso, como termina el mismo sonido. Entonces, acá vemos cómo esa construcción de rima aplicada a los sonetos se va duplicando en aquellos estudiantes o en aquellas personas que gustan del hip hop, y eso es una muestra de que la rima todavía sigue presente, la rima consonante incluso en las canciones. Pero ¿dónde queda la rima sonante? Maestro, en un sistema, como lo veníamos hablando hace un momento, monetizado, donde todo se mide a través de la ganancia, pues el sistema educativo en todos los niveles ha comenzado a responder a esa realidad de la producción, ¿no? Entonces, entramos en el juego tanto estudiantes como docentes de no enseñar o no trabajar ciertas disciplinas en los colegios, en las universidades, porque en la vida productiva, más allá de la escuela, no sirve. Entonces, ¿para qué enseñarle poesía a un estudiante porque cuando salga a trabajar esa vaina, ¿para qué le sirve, no? Entonces, la institución educativa en todos los niveles no ha logrado enamorar a los estudiantes frente a eso, y sobre todo, creo yo, no les ha creado la necesidad de aprender, por ejemplo, poesía, porque no se le da utilidad. Entonces le pregunto, maestro, ¿qué le diría usted a un estudiante y a un maestro también? ¿Por qué es importante como seres humanos, más allá de la producción, más allá de la monetización, por qué es importante acercarnos a un género como la poesía, por ejemplo? ¿Qué le diría a un profesor y un estudiante de la importancia de acercarnos a esto? ¿Nos vuelve mejores, por ejemplo? Bueno,
hay varias cosas que plantear y es lo siguiente. La educación, si no está centrada a seguir humanizando a toda persona, más bien apague y vámonos. Porque el fin último de la educación debe ser ese, humanizar cada vez más a la persona, no deshumanizar. La literatura, la poesía, los cuentos, las novelas, lo que buscan precisamente es seguir ese proceso, esos procesos de subjetivación que nos plantea Foucault para lograr esa humanización. La literatura hace posible eso, sobre todo en estos tiempos modernos, cuando la identidad de la persona se está desintegrando en estas sociedades líquidas, en estas sociedades del conocimiento, en estas sociedades consumistas, en estas sociedades controladas, porque hay esos tipos de sociedades, no nos podemos negar eso. Entonces, la literatura sirve para eso, lograr esa reconstrucción de la identidad que por una u otra razón se perdió. Hay una ausencia en la formación y es que a nadie nos han enseñado la alfabetización digital. Cuando yo trabajo la alfabetización digital, entonces muy seguramente el estudiante va a tomar distancia de lo que está viendo en internet y se va a cuestionar, se va a preguntar, se va a interpelar, va a hacer preguntas, le va a generar dudas. Pero si es un estudiante que sigue leyendo de manera literal, va a seguir aceptando todo porque es así y no existe otro camino. Maestro, entonces, ahora que habla de la era digital y se involucra en este tema de la alfabetización digital, maestro, ¿cuál ha sido, a su juicio, la incidencia de las redes sociales en el ejercicio en el acercamiento a la literatura y a la poesía, desde la lectura y la escritura? ¿La incidencia ha sido positiva, negativa? ¿Los maestros, la institución educativa en general, ha utilizado adecuadamente las redes sociales para involucrar a los estudiantes y a los mismos maestros a la literatura? ¿Cuál ha sido ese impacto real de las redes sociales en esos procesos de literatura? Bueno, hoy más que nunca se ven más textos publicados de literatura en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Han nacido blogs especializados para hablar de literatura, han nacido grupos de poetas, de escritores en Colombia, en Argentina, en Rosario, Argentina, en Chile. Está la Unión Hispanoamericana de Escritores en el Perú, está el Movimiento de Poetas del Mundo de Chile, está REDMETS, la Red Mundial de Escritores en Español de España, y una cantidad de organizaciones que trabajan por revelar la escritura que ellos utilizan en sus prácticas culturales como medio de acceso al conocimiento también en los demás. La incidencia de las redes sociales ha tenido algunas cosas positivas y otras negativas. La incursión de los fake news, las falsas noticias que han estado plagando las redes sociales, Facebook, Twitter, y lo que ha tenido que hacer, las políticas que ha tenido que adoptar entonces Facebook para reestructurar eso y mejorar eso desde los algoritmos que se utilizan en el lenguaje de los ingenieros de sistema, que son el código binario ceros y unos. Entonces, este tipo de cosas les ha estado haciendo daño porque pues confronta a las sociedades, los lleva a que se cuestionen unos a otros, a que se peleen entre sí cuando pertenecen a un mismo país y pertenecen a una misma sociedad. Y eso no es bueno y no es sano. Por fortuna ya se está corrigiendo. Pero por el otro lado vemos cómo en los colegios, hoy, sobre todo hoy en la pandemia, se está utilizando mucho las redes sociales para poder pedagogizar, para poder acercar ese conocimiento a los estudiantes y poder trabajar con ellos. Mire, yo quiero leer esto, una parte de un texto que escribió en algún momento Danilo Sánchez León, que habla de la literatura y dice lo siguiente: la literatura nos lleva por caminos desconocidos, nos hace volar a otros espacios, nos hace vivir situaciones que jamás habíamos vivido, nos muestra el horizonte más encantador,
nos permite trascender en el tiempo, reafirmar nuestro ser, vivir en otro y hasta nos hace imaginar que las cosas en un futuro no serán igual, porque sin duda la literatura es, como diría Juan Cervera, más que un factor estimulante de la fantasía, es como un método compensatorio y corrector de deficiencias, pero a su vez se convierte en un estímulo para la expresión, lo cual permite dar un paso importante en el desarrollo lingüístico, y no solamente en el desarrollo lingüístico, sino en el desarrollo personal. La literatura debe estar presente en nuestras vidas, no solamente para degustar un texto o para compartirlo con alguien que nos gusta, o no solamente para llevarlo a un club de y hablar de estos textos, sino que los mismos textos, como dice Fabio Jurado Valencia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que los mismos textos literarios trasciendan en uno, porque si los textos no nos llevan a eso tampoco, entonces cambie de texto. Los textos deben transformar a las personas. Un libro, si hay un libro que a mí me transformó de manera vital, fue el libro Cómo acercarse a la poesía, un libro de la autora Ethel Kraus. Ese libro es maravilloso, es de lo mejor que haya podido yo leer. Si queremos reconocernos cómo fueron los principios de una persona que no es un dios, ya lo decía, el escritor no es un dios, en este caso esta mujer empieza a contarnos en un tono muy agradable cómo fueron los comienzos de ella como escritora en la poesía. Y entonces, en parte nos vamos a reconocer en esa escritura, porque parte de esos comienzos también fueron parecidos en uno, o las circunstancias también lo fueron llevando por ese camino, como también nos plantean algunos momentos. Podemos escribir de todo, porque la lectura nos permite llegar a otros sistemas semióticos. Lo que hay que entender es que la lectura no es solamente coger digamos que esto sea un libro, no es solamente coger un libro y pasar la vista de izquierda a derecha leyendo un renglón, los demás renglones o los demás párrafos, o que cojamos el periódico, no es solamente leer esto así, para decodificar signos y símbolos. Leer implica otras formas de acercamiento. Podemos leer el mundo, como se lo propuso en algún momento Sor Juana Inés de la Cruz, mientras estaba encerrada en los monasterios haciendo su trabajo religioso en México. Una persona que se propuso conocer el mundo fuera del encerramiento a través de los libros. Fue los libros lo que la llevó a conocer en ese momento, cuando no estaban las redes sociales, el internet, al mundo. Fue de esa manera que tuvo ese contacto cultural y sacó toda esa poesía intimista que hoy por hoy también trascendió y tiene su espacio dentro de la literatura clásica universal. Maestro, entonces, es posible ya que habla de otras formas de lectura, ¿sí? Más allá de la decodificación que nos decía hace un momento. Maestro, ¿es posible a través de la poesía y la literatura ver el mundo de manera diferente? ¿Es posible salir de nuestro espacio y ver el mundo distinto a través de la literatura? Por supuesto, la literatura nos da ese alimento para el alma. Así como la medicina salva vidas, la literatura salva almas. Pero si no le reconocemos ese valor cultural, ese valor histórico que ha tenido durante los siglos, pues no vamos a entender, o mejor, no vamos a comprender que podemos llegar a ese tipo de cosas. La literatura nos hace más humanos, nos hace más sensibles, pero no sensibles para que le digan a uno cursi, no, sino sensibles para aprender a entender, aprender a comprender y entender al otro desde su condición social, porque la literatura hace posible eso, estudiar las diferentes condiciones sociales, aceptarlas, no rechazarlas, no discriminarlas. Entonces esa condición social me la dan los libros clásicos de literatura, Las Mil y Unas Noches, el Fausto de Goethe, incluso la misma Biblia, porque la misma Biblia también tiene en su creación literaria, también tiene comienzos de literatura. Entonces, históricamente podemos reconocer ahí varias cosas que
que pueden servir, o sea, o pueden ser objeto de estudio para reconocérsele también como parte de la literatura. Incluso la Biblia es el libro más vendido hoy por hoy en la historia de la humanidad, el libro más vendido en el mundo, después de otros libros. Es decir, por la riqueza cultural que tiene y por la riqueza espiritual que posee. La literatura hace posible eso también, despertar las emociones, sentir, no que usted vaya por la vida caminando como si usted fuera una persona muerta en vida, o una persona que no aprende a sentir las emociones del otro, que no aprende a distinguir las emociones del otro. Por eso se necesita también la competencia tímica para poder hacer todo ese trabajo de control de emociones, pero para bien, no para mal. Yo pienso que la poesía sobre todo hace posible esto. Y los temas que se abordan en la poesía no pueden ser los mismos de hace años atrás. Hay muchos temas hoy por hoy de qué hablar. Los jóvenes cuando pasan por ese estado de rebeldía, porque todos pasamos por ese estado de rebeldía, no queremos saber del mundo, no queremos saber de nadie, por alguna razón, porque la dejó el novio o lo dejó el novio, o en algún momento eso, mire, cuando alguien esté así, le sugiero, busque un libro de poesía, de poemas. Maestro. Porque este tipo de cosas lo que va a hacer es no llevarnos al vacío o no llevarnos al suicidio. Y para mí la poesía lo podría lograr, indiscutiblemente podría lograr eso. Pero hay que hacer una buena selección de autores y de textos, porque esos textos son los que nos van a llevar a transformar la vida o a salir de ese estado de rebeldía o ese estado de vacío o ese estado de inconformismo consigo mismo, porque todos en algún momento de la vida pasamos por ese estado. O sea, la poesía y la literatura, maestro, como terapia para el alma, como terapia para curar muchos de nuestros males al interior y a nivel social también. Maestro. Yo estoy de acuerdo con usted, maestro, porque hoy en día se habla de la psicología terapéutica, donde se utiliza precisamente la escritura para sacar todo eso que está dentro, a través de la catarsis, a través de la onírica, la ensoñación, la imaginación. Fíjese que hoy en día uno de los elementos más importantes en la creación literaria sigue siendo la imaginación, pero hoy en día se habla de imaginación receptiva con Marta Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias. Entonces le entrega un valor significativo. Ya había hablado Albert Einstein de la imaginación, el mismo Manfred Mann también ya había hablado de procesos creativos. Todo esto nos lleva a eso precisamente. Bueno, maestro, ahora que estamos lamentablemente con un fenómeno en aumento de los casos de depresión, no solamente en adolescentes, sino en la población en general, por la cantidad de padecimientos sociales que estamos viviendo en el mundo a nivel económico, ahora este tema de la pandemia, estos rezagos, estos efectos colaterales de los encierros a nivel mundial. Por ejemplo, aquellas personas que están en estado de tristeza, de depresión, que están pasando por esos momentos difíciles, ¿qué textos recomendaría, maestro? ¿Qué tipo de libros? O si puede recomendarnos algunos en específico, pues sería valioso, maestro. ¿Qué nos podría recomendar? Bueno, vuelvo y nombro el libro que me transformó prácticamente a mí la vida desde hace muchos años. Ethel Kraus, la autora Ethel Kraus, autora del libro Cómo acercarse a la poesía. Ese libro es indiscutiblemente, deben leérselo. Se lo recomiendo muchísimo. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Pablo Neruda. Exacto. Léanse, por favor, los textos poéticos de Mario Benedetti, y Táctica y Estrategia, bueno, y otros tantos. Yo traje también unos poemas para leer y un cuento también para leer. Ahorita vamos a dar lectura de esos textos. Y lo otro que se podría leer, mire, hay autores clásicos, ya les recomendaba la Biblia, ya les recomendaba Las Mil y Unas Noches, el Fausto de Goethe. Les puedo recomendar también la poesía de Rimbaud, uno de los grandes simbolistas, con Paul Bernay y otro francés que se llama, bueno, Rimbaud, Paul Bernay, y se me escapa uno,
no, Bachelard no, el de las flores del mal, Baudelaire. Esos textos le enseñan muchas cosas. En lugar de, mire, si hay esos estados emocionales, porque son estados emocionales por los que todos pasamos. Momento tristeza, todos en algún momento sienten rabia, sienten ira, todos, no se salva ninguno. Lo que pasa es que algunos lo disimulan mucho y hay otros que ni se nota que esa persona está sintiendo eso, pero pues la procesión, como dicen por ahí, la procesión va por dentro. El Calvario va a cuestas crucificado en el cuerpo de la persona. Entonces, no hay nada mejor que leer poesía, sobre todo para salir de estos estados. Pero también hay una cosa muy importante. En lugar de usted sentir rabia consigo mismo porque no logró algo, porque dejó ir a la persona que usted amaba, o bueno, sea el motivo que sea, escriba. Mire, ya lo decía yo, la psicología terapéutica, donde se utiliza la escritura para sacar todo eso que usted tiene adentro, es lo que también salva a la persona, porque la literatura, ya lo decía, salva almas. No solamente la medicina salva vidas, sino la literatura puede estar más lejos de la medicina porque salva las almas. Entonces, esas almas que en algún momento son prisioneras del destino, pues nada mejor que leer este tipo de libros. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, que nos enseña las adversidades de la vida por la que pasa una persona. No hay mejores textos que los libros de literatura para poder comprender al otro, para poder vivir la alteridad, para poder hacer ese reconocimiento del otro, para poderse uno reconocer también en los estados por los que atraviesan las demás personas, para uno poder salir de eso o superarse, porque no necesariamente uno debe estar digamos, en resocializaciones o en terapias. Si queremos hacerlo nosotros mismos, lea. Eso es lo mejor. Además que la literatura, maestro, nos muestra elementos de la historia que por conveniencias políticas en el momento histórico no están en los libros de historia, ¿no? Por ejemplo, la literatura indígena nos ha mostrado cómo fue realmente el proceso de la colonización en América, ¿no? Durante muchos años nos mostraron a los españoles como los salvadores y durante mucho tiempo se nos ocultó, pero solamente a través de la literatura indígena nos mostraban las atrocidades, por ejemplo, que cometieron los españoles que llegaron a saquear y a abusar del territorio de América, ¿no? Entonces, la literatura vista también como un portal hacia la verdad que a veces es contenido políticamente. Maestro, acá me surge una pregunta y ayer lo hablamos cuando conversamos preparando esta charla y es una pregunta que para algunos causa mucho escozor, ¿no? Y yo sé que muchos maestros, instructores, profesores que están aquí conectados van a prestar mucha atención a su respuesta porque hay mucho debate en torno a esto. Y es, maestro, a su juicio, desde su perspectiva experiencial y teórica, maestro, ¿qué es literatura y qué no es? Porque es un debate eterno que hay y algunos escritores dicen, no, es que este escritor, por ejemplo, Pablo Coelho, eso no es literatura, eso es más bien, son libros de superación personal. Otros dicen, no, literatura es, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no? Entonces, maestro, a su juicio, profesor, le estaba haciendo una pregunta que genera mucho debate y es, en el marco de la literatura, hombre, ¿qué es literatura y qué no lo es? Porque uno a veces escucha a ciertos grupos que dicen, no, literatura es cualquier código escrito, desde la receta para hacer chocolate hasta la obra del Gao, eso es literatura. Otros dicen, no, literatura solamente es un marco, una línea específica. Entonces, maestro, desde su experiencia teórica y laboral, profesional, investigativa, ¿qué es literatura, maestro, y qué no lo es? Profe Luis Eduardo, antes de contestar esa pregunta, quiero retomar la anterior
o aportar algo a lo anterior que usted manifestaba, lo de la colonización como parte de la historia. Mire, hay que colocar algunos ejemplos también frente a eso, y es que a veces la historia que se nos vende no es la historia real. Y precisamente el profesor Luis Eduardo ya se refería en la literatura, porque eso que él mencionaba, cuando se retoma la historia y se cuenta la verdad, eso se llama literatura de corte historiográfica. De hecho, hay una línea de investigación para estudiar ese tipo de literatura. Pero para no ir muy lejos, un libro de una autora colombiana que se llama Las Horas Secretas. En este libro cuenta la periodista todo lo que pasó realmente en el palacio, en la toma del Palacio de Justicia. No la historia que nos vendió el país sobre la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Yo retomo ese texto y empiezo a escribir otro basado en ese libro, en ese libro de esta periodista colombiana que fue amenazada de muerte y le tocó asilarse en México, donde ella cuenta la verdad. Yo llamo eso valoración crítica a la historia colombiana. Una mirada desde una valoración crítica desde las horas secretas. Eso está publicado en internet. De hecho, el portal de literatura de la UPTC, la Universidad Tecnológica de Pereira, lo retomó y lo tiene publicado ahí en la maestría en literatura y en el doctorado de literatura. Entonces, allí, por ejemplo, se cuenta precisamente eso, realmente cómo quieren tapar la historia con un reinado en ese momento, cómo quieren tapar lo que pasaba con Armero. Ya el presidente de ese momento ya lo sabía que venía encima y él no hizo nada. Le habían anunciado la tragedia de Armero y no hizo nada. Entonces, fíjese, estos errores tan garrafales terminan haciendo tanto daño a la humanidad, sobre todo tanto daño a muchas personas que murieron allí en el Palacio de Justicia, en Armero, bueno, y en otras partes también que han muerto. Pero tampoco hay que ir muy lejos. Tuvimos un presidente de color y nunca en la historia universal se nos quiso decir que teníamos un presidente de color. Incluso el cuadro que hay en el Palacio de Justicia, donde están todos los presidentes, ¿qué hicieron con este señor? Fue presidente por unos cuantos días, pero fue presidente. ¿Qué hicieron con él? Entonces lo retocaron el cuadro y lo pusieron más blanco para que no fuera negro o de color. Increíble historia, maestro. Pero se ha venido corrigiendo. Increíble. Bueno, eso es por nombrar dos ejemplos en la historia. Ahora sí, vámonos a esta pregunta Espinosa, pregunta espinosa. ¿Qué es literatura y qué no es literatura? Y vamos a dar también unos ejemplos acá para entender qué debemos leer, qué no debemos leer, para no dejarnos engañar de nadie, sobre todo estos escritores regimentados que se venden por cualquier peso. Entonces, por acá hay algo que me gusta muchísimo, que lo escribió Cross, que dice: la literatura debe ser entendida como la hermosa vestidura con que se expresa lo sentimental, subjetivo, y a pesar de la equívoca simplicidad que encierra la idea de que la literatura es el conjunto de textos caracterizados por la hermosa cobertura del mensaje, como Cross había mencionado a principios del siglo. Entonces, fíjense que ahí tenemos una definición que pensaba más desde lo subjetivo, pero yo me atrevería a decir que la literatura no es solamente lo subjetivo, sino también es lo racional. Lo racional lleva a utilizar las operaciones mentales, la deducción, la aducción, todo lo que se trabaja en bachillerato, las inferencias, el pensamiento analógico, que por algunos momentos se trabaja, no siempre, porque siempre se trabaja pensamiento lógico, y otro tipo de pensamiento. Entonces, hay escritores que son muy viscerales y hay otros que son muy racionales, y los hay. Por ejemplo, Borges, muy racional, demasiado racional. Pero si vamos y miramos lo que hace Neruda, es un escritor visceral, totalmente visceral. Se va por la subjetividad.
la singularidad de las personas, se va por la condición humana. Y pues esto pues termina acercando más, su poesía la termina acercando más o termina gustando más en las personas. Pero pues esos son los tipos de escritores a los cuales hoy en día también nos encontramos. Pero también hay otros escritores que son subversivos, en el buen término de la palabra, y no de manera violenta con la sociedad o para hacer daño a la sociedad utilizando las armas, sino subversivo en el sentido de que hacen una reconfiguración del lenguaje o incluso una reconstrucción del lenguaje. Van proponiendo un nuevo lenguaje desde lo que están construyendo en su narrativa, como lo hizo en algún momento Juan Rulfo para su época, el mexicano que empezó a utilizar el lenguaje coloquial y le fue dando otros matices desde lo rupestre y desde lo costumbrista hasta hacer un nuevo aporte incluso en el lenguaje y a proponer otro tipo de cosas. Entonces aquí nos encontramos con lo que no es literatura. Si eso es literatura, visto desde estos tipos de escritores, visto desde Cross, pues también hay que decir que hay escritores que son sociales revolucionarios. Y son sociales revolucionarios por cuanto hacen nuevas modificaciones, nuevos aportes, no se quedan en los lugares comunes, desarrollan otro tipo de temáticas. Fíjese que hoy en día la literatura, lo que se construye, está muy emparentado con la filosofía. La literatura va de la mano con la filosofía también. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con la filosofía existencialista. Lo que uno vive, las circunstancias por las que uno pasa, pero vistas desde la teoría aplicada en el hacer literario de la poesía. Y eso ya es otra cosa. Y usted está utilizando dos disciplinas, dos áreas del conocimiento que son la filosofía y que son la literatura para poder hacer nuevos aportes. Entonces acá también se logran otro tipo de cosas, pero hay literatura que se construye basado en películas, entonces hacen un pastiche, o hay literatura que se construye con la teoría de la intertextualidad, desde los diálogos polifónicos o su polifonía, es decir, empieza a construir un tejido intertextual donde entra en diálogo el autor con los personajes que está construyendo y a su vez con los personajes que se construyeron por otros escritores en otras épocas. Entonces los pone en diálogos o los pone a recrear otras situaciones que no existen en ningún otro lado o que los lleva a plantear otros finales. Hay finales en los cuentos, por ejemplo, hay finales cerrados y hay finales abiertos. Técnicamente eso tiene su nombre, pero yo sí me atrevo a decir, nada está dicho y nunca un texto está, digamos, concluido. Yo puedo decir, hasta acá escribo y hasta acá llegó el texto. ¿Por qué digo esto? Porque puede llegar otra persona y puede partir del final que le di a un cuento, por ejemplo, y empezar uno nuevo, crear uno nuevo. Pero eso visto desde la teoría literaria. Así como también yo puedo decir, vamos a utilizar un personaje como un personaje y pongámoslo a hacer otras cosas en otro texto. Eso es parte de la teoría de la intertextualidad. Ahora, si miramos lo que no es literatura, pues rápidamente tocaría entonces remitirnos a la teoría posmoderna. Y acá pues entraría en juego algo que tiene que ver precisamente con lo que no es literatura. Entonces, y tiene que ver precisamente con lo que ya planteaba en la historia, que el arte no nació con un fin comercial, sino nació con otros propósitos inicialmente. Y señalaba a Van Gogh y mencionaba a Munch. Maestro, perdón, porque aquí me suena una pregunta bien importante y es, hay una correlación estrecha
entre lo que es comercial y a su juicio lo que no es literatura. Pero podemos encontrar a nivel comercial, por ejemplo, cuando me voy a un pan, a estas tiendas de cadena, puedo encontrar una obra comercial, pero que sea literatura y sea una buena obra, maestro. ¿Se puede? O sea, ¿se pueden combinar esas dos? Que Sí, vende claro. al mismo tiempo que cumpla con los requisitos de literatura y que sea una buena obra. Claro, por supuesto, podemos encontrarlos, incluso lo vamos a encontrar incluso en el Tolima, por poner un ejemplo. Hay escritores que no son muy conocidos o no son muy reconocidos, pero pues están haciendo un buen ejercicio de la literatura o una construcción estética y literaria muy oportuna, utilizando recursos y técnicas de la época moderna, y pues esto lleva también a proponer nuevos horizontes discursivos, y lleva a proponer otro tipo de temáticas también que empiezan a desarrollar ellos. Se pueden encontrar, incluso en la región, ya lo decía. Pero bueno, digamos, la teoría posmoderna que nos dice, si, si el arte no nació con un fin comercial, entonces, ojo, cuando estoy hablando de arte, estoy vinculando en este momento la literatura dentro del arte. Nomás para poder explicar esto, por un momento. Si la literatura, digamos, si el arte no se construyó con un fin comercial, y ahí está la literatura, es decir, la literatura no se construyó como un fin comercial, entonces quiere decir que los libros que no son literatura o que yo no debo leer son los que están concebidos con un fin comercial. Ojo, pero ustedes dirán, todos los libros en este momento se comercian. Sí, es cierto, pero de esos cuantos están impulsados por personas que saben que no tienen talento esos escritores y que no están haciendo no tienen una buena calidad estos libros, pero aún así se están vendiendo. Bueno, y en ese sentido, para el lector común, para mí, las personas comunes, es difícil poder identificar Entonces eso. no podemos, exacto, entonces no podemos remitirnos solamente a este postulado que nos dice esta teoría. Hay que seguir mirando los otros y seguir mirando si están todos los demás. Mirar, por ejemplo, que está destinado al consumo de las masas, que ha sido prefabricado con un objeto comercial. Está algo acá que llama mucho la atención, es que estos libros que algunos asumen como literatura, pero los académicos y las universidades no lo asumen como literatura, estos libros lo que hacen es manipular los sentimientos de las personas. Y acá entrarían unos libros que ustedes de pronto han leído y de pronto ustedes yo sé que van a hacer preguntas, porque van a surgir preguntas sobre eso, que tienen que ver con superación personal. Miguel Ángel Cornejo, Jorge Duque Linares, Paulo Coelho, entre otros. Pero estos libros de superación personal tienen una particularidad que tampoco es admitida, porque lo que hacen es engañar al lector. ¿En qué sentido? En que satisfacen las necesidades insatisfechas de las personas. Entonces, explotan los complejos por los que está atravesando la persona. Se valen no solamente de los complejos, sino de los traumas que tiene la persona. No solamente de los complejos y traumas, sino de los delirios intrenis que vive la persona. No solamente de todo esto, sino también de esos vacíos emocionales con que usted creció. Es decir, usted no creció sin su papá, pero tuvo una mamá que fue mamá y fue al mismo tiempo papá. O sea, operan bajo la demanda y oferta. Entonces, si la población está triste, pues démosles libros para que superen la tristeza, ¿no? Pero manejado desde algo psicológico. O sea, la psicología utilizada de manera perversa para hacer dinero. ¿Qué pasa en Estados Unidos con la publicidad engañosa? Que contratan psiquiatras, psicólogos y publicistas para diseñar campañas publicitarias que manipulen el subconsciente de la persona y apele a las emociones o sentimientos por los que pasan las personas, para que si usted no necesita ese producto,
usted lo termine comprando y se lo termine llevando para la casa. Y cuando llega a la casa y se pone a pensar, usted decía, yo necesitaba eso, ¿yo por qué compré eso? Porque incluso también se valen de la teoría del color y manipulan la teoría del color para poder hacer eso también. Entonces, acá estamos hablando de todo el tiempo. Si ustedes analizan lo que yo he estado diciendo, lo he estado diciendo desde una postura ética. Y acá vemos cómo algunos profesionales que utilizan no son éticos, ni con su profesión, porque no manejan una ética profesional, porque todos los profesionales ven un núcleo problemático que se llama seminario de ética profesional. Es decir, entonces, ¿dónde quedó ese seminario de ética que usted hizo para poderse graduar en esa carrera profesional? ¿Dónde? Hablamos, practicamos, predicamos, pero ¿lo hacemos? ¿Lo cumplimos? Fíjense que hay muchas personas que hablan mucho, pero realmente lo hacen, lo llevan a la práctica. Entonces, no hay, por eso en algún momento el poeta, otro poeta que deberían leer, Hölderlin, lo advertía en algún momento. No hay nada más peligroso que el discurso en acción. Y si usted maneja el discurso desde una ética o de lo que planteaba el mismo Estanislao Zuleta en la ética de la comunicación, pues entonces no estaremos haciendo acción social en el desarrollo que promueva el desarrollo de la sociedad, sino antes estamos propiciando otros escenarios para que sigan haciendo con los demás o con nosotros, utilizando prácticas de manipulación o prácticas perversas, incluso prácticas de manipulación que por ahí se ha hecho muy famoso un documento que escribió Noam Chomsky sobre las 11 estrategias de manipulación mediática. Y vemos que esto se va presentando cada vez más a medida, sobre todo cuando no hay una alfabetización digital para el uso y manejo de las redes sociales. Maestro. Entonces, vemos cómo estos libros de estos autores empiezan sin cumplir con los requisitos de lo que es literatura, sin cumplir con los postulados de lo que es el desarrollo de la literatura, empiezan a llamar la atención porque explotan todo lo que ya les nombré, los traumas, los complejos, los delirios intremis, los vacíos, las insatisfacciones de la persona, se valen de todo esto. Y peor aún, tienen estadistas para hacer estudiar las tendencias en las redes sociales. Por eso se habla de tendencias, sobre todo en Twitter. ¿Cuántos se van por acá? ¿Cuántos cogen por allá? Entonces, miremos, hagamos un sondeo rápidamente. Aquí esta tendencia está proliferando, entonces lo que hay que darles es esto. Como hacían antiguamente en los laboratorios, con los ratones, con los cuales se va a hacer algún adelanto en la ciencia. Entonces, ensayo y error. Conductismo, démosle conductismo y miremos a ver cómo reacciona. Estímulo, respuesta, ensayo, error, a ver qué sale. Porque anteriormente se propiciaba este tipo de cosas en los laboratorios para poder lograr otros avances o llegar a otros desarrollos. Y algunas veces lo lograban y otras veces no. Entonces hay que mirar eso también, cómo los ratones son utilizados para ese tipo de cosas. Lo mismo puede pasar acá. El estadista, en función de lo que está analizando con los datos recogidos de las redes sociales, y démosle esto, que esto es lo que va a disparar la tendencia y nos va a llevar entonces a enriquecernos y a volvernos cada vez millonarios. Maestro. Ahí entra algo, sí, maestro. No, por cuestiones acá de tiempo, porque hay que dejar un espacio para las preguntas y la intervención del público. Quisiera, maestro, que nos hablara a continuación de su obra, qué lo inspiró y que nos compartiera algo de su obra, maestro, ya fuera uno de los cuentos que tiene o poesía. Y seguido de esto, abriríamos con la venia de Diego, pues el espacio para responder a las preguntas. ¿Le parece bien, maestro? Sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, maestro,
Acá nos gustaría conocer un poco de su obra. Bueno, el año pasado, voy a contar una experiencia propia. El año pasado, como directivo de la SAP, presenté un cuento a concurso. Y después de unos meses este cuento fue seleccionado, el único cuento seleccionado por el Tolima para ser publicado en un libro. Es ese cuento que voy a leer el día de hoy. No es muy largo, se llama Tras las huellas. Moría la tarde. Caía la noche despidiendo el ocaso con sus arreboles tan penetrantes que hoy recuerdo como ayer. Pronto el aire se sintió caminando a mi alrededor. Era tan denso que sentía un profundo escalofrío. Me golpeaba como una ola al mar. Caminaba y mis pies se sentían cansados. Cada paso que daba se daba con dificultad. Caminé guiado por el brillo que percibía mis ojos en el inmenso firmamento de aquella tenebrosa oscuridad. En ese momento no escuchaba ni un solo ruido, excepto mis suaves movimientos que hacían perder la tranquilidad de la noche y además parecían acabar con el silencio infernal. Aún así, seguí caminando sin dejar de parar. Me sentí perdido al no ver la luz que en medio de la oscuridad percibía. Ante esta situación, sentí que me estaba muriendo en un laberinto. Y así como la tarde moría, la noche no llegaba a su final. Luego me recosté en una alfombra. Traté de romper el silencio, pero me fue imposible, porque fuerzas extrañas habían invadido mi humanidad. Era como si un ejército de almas oscuras estuvieran luchando contra mí, que no dejaba que me levantara. Por eso traté y traté de pararme, pero no lo conseguí. Recordé algunas oraciones que me sabía, pero ninguna de ellas pude pronunciarla por completo. No pude empezar porque ni una sola palabra aparecía dentro de mí. Por lo tanto, traté de gritar, pero el corazón se sentía oprimido y en mi garganta parecía estar atravesado algo. Me asusté tanto que en ese momento pensé que ya no podría despedirme de mis padres con un abrazo y con unas cortas palabras con las cuales pudiera al menos decirles los amo mucho. Fui lo que fui gracias a ustedes. Nunca los olvidaré, porque me sentía vencido y doblegado a esas fuerzas extrañas. En ese instante creí que sí había llegado el momento de irme de esta dimensión, al traspasar el umbral, pero no. La muerte me visitaba para llevarme a hacer el viaje más largo de mi vida, pero de un momento a otro sucedió lo inesperado a tal punto que me dejaron en paz. Entonces empecé a correr. Mientras corría, todos los recuerdos de mi niñez y juventud pasaban por mi memoria, como cuando uno se está despidiendo de esta vida para abandonar la tierra, que fue todo para ti. Al hacer este recorrido empecé a sudar frío. Me detuve y al hacerlo, de un momento a otro cayó un torrencial aguacero. Rayos iban y venían y en su paso iban desraizando árboles que tenían muchos años de vida. Era como si la mano del Señor los estuviera arrancando a propósito, pero no. Era la naturaleza la que en ese momento estaba haciendo estragos, porque cada rayo que caía iba dejando vestigios de los que fueron esos árboles en la noche y en el día. Y siendo una consigna que no era más que aquella que decía, los hombres no lograron vencerla ni nunca lo podrán hacer. A cierta distancia logré ver algunos destellos momentáneos. Me di cuenta que estos provenían de una humilde granja. Como pude, llegué allí con mi ropa toda empapada de agua. Ya faltaban unos pocos pasos por dar, cuando de pronto se encendió una luz. Era la de una habitación. Aún así llegué a ella aferrado a mi última esperanza de poder seguir sobreviviendo. Recuerdo que toqué la puerta y esta se abrió por sí sola. Me llené de valor y sin pensarlo dos veces entré. Inspeccioné el lugar. Ese estaba revestido por una atmósfera sombría. Allí la soledad reinaba más que nunca. El silencio que se albergaba en aquel lugar era como estar encerrado en un ataúd. De nuevo el cansancio terminó con mi curiosidad, haciendo que el sueño me ganara la batalla. Por eso decidí recostarme en una cama llena de telarañas y curtida de polvo por los años, porque ya no tenía tiempo de buscar otra para poder descansar. Se veía provocativa, no lo niego,
Me lancé sobre ella sin pensarlo 2 veces, y así como cae una roca en el fondo del mar, así fue como caí rendido. Mientras pasaba la noche en esa granja olvidada, de repente sentí la presencia de alguien en la habitación donde estaba, pero no la pude ver. Fue así como el miedo se apoderó de mí. La angustia de salir de allí me rondaba como nunca en mi vida. Nubarrones grisáceos y negros veía por entre una de las tejas de barro que hacía falta. En menos de nada se formó la imagen de un espectro, lo que hizo que mi corazón violentamente latiera sin parar. La preocupación se apoderó de mí. Entonces quise gritar, pero no pude. La angustia cada vez más era incesante. Luego, a mi olfato, la azufre. Luché con todo aquello que en ese momento creía misterioso, pues no tenía la razón suficiente para explicarme cómo era que había ocurrido todo esto. Pero el poder de mi mente me sacó a flote y la mano de mi Dios me libró de ese trance. Pronto desperté y cuando abrí mis ojos, supe que me estaba muriendo en el túnel de los recuerdos. Maestro, muchísimas gracias, maestro. Muy, muy, muy buena. Gracias, maestro. Mil gracias. Invito a Diego a moderar, entonces, por favor, la ronda de preguntas o comentarios o participaciones que tengan los invitados participantes a este evento. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Bien, vamos a mirar qué preguntas tenemos para nuestro maestro William. Vamos a mirar, maestro, tenemos una preguntita en este momento. Tenemos varias, vamos a leer unas de ellas. Nos dicen, ¿cómo recomendaría estimular la lectura en las aulas, sabiendo que algunos de los clásicos no siempre son bien recibidos por los alumnos? Bueno, hacer ejercicios de lenguaje, digamos que las mismas obras vayan sugiriendo hacer ejercicios de escritura. Entonces podríamos utilizar lo del cadáver exquisito, que es una estrategia para utilizar en el aula de clase, y poderlos llevar entonces también a que escriban. La otra estrategia que también se acostumbra mucho es el fluido de conciencia, o el fluir de conciencia, donde también el estudiante pueda exteriorizar toda esa interiorización que ha hecho previamente de la obra clásica. En este caso, digamos, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, también que pudiéramos hacer eso. O ejercicios de soliloquios con la dramaturgia del teatro, que eso diera lugar, digamos, a otra historia, para recrear la historia, digamos, algo así como lo que tiene que ver con el recurso de cajas chinas, que es un poco lo que de manera recurrente está el mismo pretexto, pero visto desde muchas posturas, por ejemplo, Las Mil y Unas Noches. La misma secuencia reproducida en este recurso de literatura, lo de las cajas chinas, una historia dentro de otra historia y esa historia dentro de otra. O por ejemplo, esto es parecido como a los regalos que hoy en día le dan a las mujeres. Por ejemplo, para llegar a la caja del anillo de matrimonio, es la caja más pequeña, entonces viene dentro de diferentes tamaños de caja. Un poco para que me entiendan el recurso de cajas chinas dentro de la construcción de historias recreadas a través de otras historias y otros personajes. Eso podríamos hacer también. Bien, tenemos la siguiente pregunta, maestro. ¿Los libros de superación personal sí ayudan? Bueno, vamos a lo siguiente. Y yo sí me imaginaba que iba a surgir estas preguntas. Voy a retomar una entrevista que le hicieron a uno de los grandes escritores de este país, autor de La Rebelión de las Ratas, Fernando Soto Aparicio. Él decía en una entrevista lo siguiente: no hay recetas para esto. Los que escriben libros de autoayuda para la felicidad han sido desgraciados. Los que escriben libros para saber cómo conseguir dinero han sido pobres. Los que escriben sobre cómo escribir una novela jamás han escrito una. Desgraciadamente esa es la realidad, pero yo quiero en este momento lanzar algunos ejemplos. Discúlpeme que yo retome algunos nombres de algunas personas en este momento que están conectados. Entonces voy acá a mirar nombres y voy a mencionar algunos.
A Álvaro. A Álvaro le recomiendo comprar el libro Cómo volverse un emprendedor en pleno siglo XXI. Bueno, voy ahora más abajo y digo a Andrés Felipe. A Andrés Felipe le digo, por favor, compres el libro Cómo volverse el magnate del siglo XXI en estos tiempos de pandemia. Un magnate es una persona podrida en plata, tiene mucha más plata que cualquier otro rico, para que me lo entiendan así en esa manera. Sigo bajando acá. Vamos con Cristian Carranza. A Cristian Carranza le digo, por favor, compres el libro Cómo volverse, digamos, cómo volverse un Don Juan en tiempos de crisis del romanticismo. A Ellen Sofía le digo, compres el libro Excelente libro. Voy para allá. Ellen Sofía, acá estoy creando unos ejemplos hipotéticos porque hoy en día los títulos son así de esos libros. Llaman la atención, son títulos sugestivos que no tienen nada que ver con los tipos de títulos que plantea Rodrigo Argüello, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en un libro que se llama La muerte del relato metafísico. Entonces a Ellen Sofía le recomiendo el libro Cómo volverse la mujer más sexy del siglo XXI. Y por último, para no demorarnos tanto respondiendo esta pregunta, a Juan José le digo, por favor, compre el libro Cómo salir de la pobreza y llegar a la riqueza, que era un poco lo que hablábamos con el profesor Luis Eduardo de Padre Rico. Luis Eduardo, profe. De Kiyosaki, que ahora es el gurú. Sí, bueno, el entonces, marketing personal. Exacto. Entonces, por favor, las personas que yo nombré, quiero escucharlos en este momento. Uno a uno, por favor, las 4 o 5 personas que mencioné. La pregunta es la siguiente, les devuelvo una pregunta. ¿Usted terminó de leer ese libro? Cada uno de esos libros que acabo de mencionar, que me acabo de inventar acá los títulos. ¿Usted siguió siendo la misma persona o usted realmente se convirtió? Pregunto. Las personas que nombré, Juan José, Cristian Carranza, Ellen, las otras también. ¿Qué piensan? Qué pena, disculpe la interrupción. Hay personas que ya han levantado la mano. Sí, Cristian. Muy bien, Juan José. Entonces, Cristian Carranza. ¿Qué piensa, Cristian? Pues la verdad me parece muy interesante, de por sí he estado muy atento, me gusta mucho estas charlas y demás, y también me disculparán si a veces no hablo, es que estaba en otra reunión como tal. Sí, lo que le preguntaba precisamente, Cristian, es que con el título que yo le sugería a usted que se comprase ese libro, usted lo terminó de leer, usted se convirtió, usted lo logró, usted se volvió el Don Juan. Ay, ¿cómo así que digo que no? Obviamente, no es que uno puede poner en práctica algunos consejos que le den, pero uno también tiene que buscar como otras cositas, ¿sí me va a entender? En mi caso, yo leería el libro porque en sí el título me llamó la atención. Después de leer el libro, sé que es algo entretenido y que me va a servir como tal, ¿sí me va a entender? Es un aprendizaje porque leyendo aprendemos. Y también de pronto yo poniendo en práctica esos conocimientos ya puedo pues avanzar un poco más en ese tema. Bueno, la otra persona, Helen, Juan José, bueno, ¿quién subió la mano? Sí, Diego. Yo sé que no llamamos a Juan José, pero Juan José tiene la mano levantadita si le damos la voz. Yo sé que él quiere decirnos algo si le damos la voz. Sí, por supuesto, Juan José. Juan José, ¿tiene la voz? Claro que sí, sí, señor. Bueno, pues desde mi punto de vista y perspectiva, considero que no por obra y gracia del Espíritu Santo, necesariamente por el solo hecho de leer este libro de cómo salir de la pobreza
llegar a la riqueza, inmediatamente yo voy a surgir y voy a triunfar y ser todo un magnate, como lo mencionaba anteriormente. Pero sí se tiene el trasfondo y esas cuantas líneas lo pueden llegar a penetrar a uno al punto de que uno sí va a poner en práctica esas recomendaciones, esas anécdotas o esos casos hipotéticos que se ven allí reflejados o plasmados en esta obra literaria. Pero todo depende es del sentido de pertenencia que tengamos nosotros con esa lectura, también del nivel de necesidad en el cual nos encontremos en ese momento y de los conflictos internos por los cuales nosotros nos encontremos atravesando en esas etapas de nuestra vida. Ahora yo les pregunto, les doy otra pregunta que ya contestaron Cristian Carranza y Juan José. Se vendieron 1 millón de copias de ese libro, del Don Juan y el del Salir de Pobre a la Riqueza. ¿Cuántas de esas personas se volvieron Don Juan? ¿Cuántas de esas personas se volvieron ricos? Tienes la voz, Juan José. Vale, gracias, perfecto. Pues si el libro como tal ha sido el bestseller, el más vendido, quiere decir que definitivamente sí generó un efecto positivo en la población lectora. Pero sería absurdo pensar que como tal el impacto ha sido masivo y que de esas 1000 copias, entonces esos 1000 lectores tuvieron éxito y asumieron el rol del protagonista, del personaje principal de estas historias. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? No, no se cumple. No se cumple. Cristian Carranza, ¿se cumple o no se cumple? Maestro William, excuso a mi compañero de pronto si él demora un poquito en contestar. Lo que pasa es que él tiene otra sala que está transmitiendo el envío, Okay. Entonces se le complica el responder rápido. Listo, faltan las otras personas que nombré y les di un título de un libro que me inventé en este momento para poder aterrizar esto. Helen, Sofía, por favor. Tenemos a Maestro, tenemos a Eddie Santiago que también está levantando la mano. Eddie, tienes la voz. Eddie. Muchas gracias. Bueno, a las personas sabrán el impacto que tiene este libro y la masiva compra que de los ya sea el libro que sea, entonces van a comenzar a ver cambios, ya sea a mitad del libro o al finalizarlo. Van a comenzar a notar cambios en su pensamiento, en su perspectiva de las cosas, en sus metas. Las metas van a cambiar porque van a tener como que nuevos conocimientos. Van a empaparse como que de tanta realidad que van a comenzar a plantearse cosas que los van a llevar como que a un nivel como que más alto de pensamiento, ¿no? De ser crítico. Y pues Eddie, pero se está refiriendo de manera general a los 4 o 5 títulos que me inventé de libros. Sí. ¿O en uno en especial? No, en los 4, porque cada libro tiene su fin, su objetivo. Y pues, dependiendo de la persona, de la responsabilidad, del sentimiento de pertenencia que tenga, va a cambiar. Ya, como dije anteriormente, su pensamiento, su forma de ver la realidad. Entonces eso depende de la persona. Si la persona logra interiorizar todo esto que está allí, probablemente lo va a lograr. Claro, porque todo depende de uno. Pero si se vendió 1 millón de copias de ese libro, todos ese millón de personas o ese millón de lectores, todos no se van a transformar. A eso es que quiero llegar con esta conclusión. Porque depende de la persona que logre interiorizar todo esto y no solamente interiorizar, sino hacerlo práctico, llevarlo a la práctica, realmente de todo eso. Ahora pregúntense en otra cosa, por favor. ¿El que escribió el libro se volvió el millonario? Pues yo creería que si tiene un ánimo
del lucro que generó ese libro, pues no tanto. Pues Exacto, la mayoría de veces quien escribe el libro, por ejemplo, estos títulos que me acabo de inventar, probablemente se puedan pensar por deducciones en estadísticas o por deducciones en tendencias o por deducciones en redes sociales. Pero realmente el mismo escritor es un rico, no vendió todas las copias de los libros, no vendió 1 millón de copias. El hecho de que se venda 1 millón de copias, recuerden, la ganancia principal se la lleva la editorial. A eso asúmele que si no tiene el escritor, no tiene un contrato con la editorial, entonces ya se pueden imaginar que el pago va a ser irrisorio. Mínimo. Ahora, ese pago mínimo por, digamos, por la mitad de libros vendidos, o sea, la mitad de 1 millón de copias vendidas, ¿lo convirtió en una persona millonaria o rica? No. Fíjense que el consumismo, la publicidad también se presta para eso, nos lleva a ese tipo de cosas. Y muchas veces ni siquiera las determinamos nosotros, sino la misma publicidad nos dice en internet, en la radio, en la televisión, compre esto, compre el libro de moda. Sí, pero ¿por qué es un libro de moda? No, no sé, pero compre el libro de moda. Y lo mismo pasa en el internet, en las redes sociales. Hay mucha, Facebook incluso adoptó una herramienta para hacer publicidad, que incluso hay que pagarle. Si usted quiere vender un producto, entonces toca pagarle a Facebook para que la Facebook haga la publicidad de ese producto. Si las redes no están al servicio de la humanidad, entonces ¿para qué están? Están es para lucrarse. Facebook se está lucrando. ¿Qué hace YouTube? Por lo menos YouTube comparte sus ganancias, porque usted llegó a tener en su canal de reproducción de YouTube 1000 horas de grabación y no sé cuántos me gusta porque debe tener una cantidad de suscriptores, perdón, para poder empezar a cobrarle a YouTube, contrario a Facebook. Bien. Maestro, tenemos muchísimas preguntas. Voy a contextualizar varias que tenemos que llegan a un mismo punto y nos dicen, en pocas palabras, ¿cuál es su inspiración para escribir? Porque veo que muchos están preguntando lo mismo sobre cuál es esa inspiración que usted ha obtenido en esos tiempos, qué es lo que lo inspira, qué lo motiva precisamente para escribir. Permítame, yo leo algunos poemas cortos que aparecen publicados en un libro. Este apareció publicado en un libro que se llama Trazos Oblicuos, Universidad del Tolima. Y miramos, por ejemplo, mire estos poemas. Una sola estrofa, unos pocos versos, pero hoy en día no es tanto lo que se escriba en poesía, sino es lo que significa o lo que puede llegar a despertar en el lector. O sea, la carga de efectos de sentido, que es otra teoría, los efectos de sentido manejados desde la argumentación, que es una teoría de unos mexicanos de Gabriel García Juárez y Alejandro Ruiz Ocampo. ¿Qué tanto efecto generó estas pocas líneas en el lector? Entonces vamos a mirar este que se llama Reinos. Desde las profundidades de los reinos descubro mi caballo de viento ante el máximo y me hago transparente como el cristal para no dilapidarme con las almas del infierno. Ahora vamos con este. Pocas líneas, no ven una sola coma. ¿O ustedes ven algún signo de interrogación o alguna coma, un punto aparte? No, ¿verdad? Fíjense que esto también es una nueva propuesta literaria en la que algunos escritores están presentando a los concursos. Ahora le damos el rostro de la guerra. ¿La guerra tiene rostro? Fíjense lo que uno hace. Hay uno aplicando una figura literaria para construir un lenguaje figurado. Pero los profesores se quedan
enseñando la teoría a las figuras literarias, pero no le dicen cómo se hacen los ejemplos desde esa teoría, desde lo que significa cada uno de estas figuras literarias o llamados en teoría literaria tropos. Y el estudiante necesita saber eso, cómo se aplica, cómo se come. Perdónenme que lo digan en esos términos, pero el estudiante necesita saber eso, cómo se come. El rostro de la guerra tambalea con los desmembrados. Las flores de la desgracia hieren como nunca, dejan en el murmullo una profunda incertidumbre, y oscurece el arte de los que aún sueñan preguntándose por el misterio de la creación. ¿Somos principio una creación que se olvida de sí mientras inventa la existencia? Fíjense que ahí tenemos temas que no son los mismos de siempre. Tenemos la guerra. Sí, Colombia firmó un tratado de paz. Ya se acabó la guerra. Supuestamente, ¿no? Pero la BACRIM, los grupos insurgentes que se rebelaron y no siguieron y siguieron de manera independiente, la SAUCE todavía en algunas partes del país, que ahorita casi no se hable de eso, es otra cosa en los medios de comunicación. Pero hay conflicto y no se puede negar. Las pandillas cada vez internacionalizándose, las pandillas, que las pandillas se hundieron ahora a los delincuentes, a los cabecillas, a los capos, para poder lucrarse. Entonces entraron a ese negocio de la droga con los capos. Eso lo veía yo hace poco en un especial del periodista Naín que sacaron en RCN tarde de la noche, los sábados. Entonces vemos cómo han evolucionado las pandillas nomás para poderse sostener y tener cómo desarrollar su actividad delictiva. Es decir, ya desbordaron su propio contexto local. Incluso lo regional, ya están por fuera, lo regional por fuera de lo nacional y ya llegaron al plano internacional. Entonces, hay presencia de estas personas mostrando armas, mostrando dinero en las redes sociales, mostrándose como cabecillas de las pandillas. Y eso tampoco se puede negar. ¿Qué me lleva a mí a escribir? Las injusticias sociales, la filosofía existencialista, la intertextualidad. Me gusta mucho la poesía poner a jugar con los personajes y que terminen haciendo otra cosa totalmente diferente de cómo se conoció en el pasado con ese personaje. Incluso lo he estado haciendo con la figura del escritor. Entonces cojo a Borges, cojo a Camus y otros escritores y empiezo a crearle una historia. Un cuento, detrás de un cuento hay una historia, detrás de un poema hay una historia, detrás de una novela hay una historia personal y una historia creativa. Porque hay que decirlo también. Son dos tipos de historias, pero que están presentes ahí, pueden estar presentes ahí en el poema. La combinación de esas dos también puede dar lugar a un poema. Pero ¿qué me lleva a mí a escribir? Miren, hay una de las cosas que me llevó a escribir uno de los primeros poemas, junto con otros que presenté a un concurso, por allá en el Festival Nacional de los Cos, donde gané ese premio. Precisamente el primer poema que yo escribí para ese concurso fue producto de una imagen fuertísima que vi en la revista Semana, que aborda el tema. Usted ve la imagen y usted no necesita leerlo ahí, que están hablando de los inmigrantes. Es igual como cuando el compositor guatemalteco Ricardo Arjona crea la canción El Mojado. Pero ¿quién diablos es el mojado? ¿El mojado es el mojado? No, el mojado aquí es el indocumentado, el inmigrante, el ilegal.
Lo mismo sucede en este poema de hace unos años atrás, antes de esa canción, cuando yo veo esa imagen. ¿Qué constituía la imagen? En un plano superior, una bandera de un país potencia mundial a nivel mundial. Plano izquierdo, ocupando de arriba hacia abajo toda la primera parte de la imagen. La segunda parte de la imagen, al lado derecho, plano superior hasta la mitad, se logran ver las cabezas de unas personas. Pero cuando usted va abajo, al plano inferior derecho de la imagen, ya ve los cuerpos completos de las personas, todos haciendo una postura de las manos diferente, pero que apuntan a lo mismo. Y debajo de sus pies, ya en la parte inferior de la imagen, al lado derecho, muchas calaveras alrededor de ellos. Y eso me lleva a escribir ese poema, que se llama Sustitutos. Muchos hacían su angustia en los ojos del huracán, y en la incertidumbre se aproximan hacia el final, donde el día ya no pestañea y la noche muere sin su pan. Ese poema nació de esa imagen. Como también puede nacer un poema de una obra de arte, de una escultura, porque todo esto habla, todo esto es parte de los sistemas semióticos. Culturas, las pinturas, los grabados. Por eso yo decía hace un rato atrás, hay otras formas de hacer lectura, hay otras formas de leer, pero hemos creído siempre, o el profesor ha creído siempre, unos pocos profesores, algunos profesores, que leer solamente leer un libro, o leer el periódico, o leer la revista. Sor Juana Inés de la Cruz ya lo decía, nos demostró que se podía leer el mundo con los libros estando encerrada en los monasterios, pero también se puede hacer lectura del contexto social o económico o del contexto que nos rodea, donde cada uno de ustedes vive, de ese barrio donde cada uno creció o donde está creciendo. ¿Qué estaba viviendo Gabriel García Márquez cuando se encontraba sin un peso en la guardilla de un edificio en Francia, escribiendo el coronel no tiene quien le escriba? El coronel no tiene quien le escriba, no es solamente la historia de su bisabuelo. Ojo, no es solamente la historia de su bisabuela, es la historia propia por la que él está pasando en ese momento, pero él no dice en el libro, el coronel no tiene quien le escriba, lo que él está viendo, o sea, no coloca su nombre ahí como personaje, pero está ahí lo que él está viendo. ¿Qué está ahí? El hambre, no tiene ni un peso, no tiene para comer, no tiene para pagar el arriendo, ya la francesa está que lo echa, ya le pidió la habitación. Y, por supuesto, que lo de su bisabuelo murió esperando una pensión que nunca llegó. Entonces está también lo de la vida real de su bisabuelo, más lo que él estaba viviendo en ese momento, pero no escrito con su propio nombre en las letras de este libro, sino hace de cuenta que el bisabuelo también estaba viviendo eso. Entonces vemos cómo su vida también entra a ser parte de esta historia. Ya incluso en un lenguaje figurado. Otra cosa me lleva a escribir los poemas. Yo leo un poema de alguien, por ejemplo, Baudelaire, ese libro, el libro por el cual se le conoce a Baudelaire, Las Flores del Mal. De muchos otros libros, pero es el libro más importante, el que se estudia en la universidad, en las carreras de literatura, en las carreras de lengua castellana, en literatura contemporánea, Las Flores del Mal. Opuso con su poética, su poesía, que había belleza en la fealdad, y eso le cambió el rumbo, dio un giro total a los estudios literarios, dio un giro total a los estudios de estética, porque nos llevó a pensar que era posible que existiera belleza en la fealdad.
Y eso se convirtió entonces en un aporte importantísimo en los estudios, en los avances de la literatura que se estaba construyendo en ese momento. Es decir, fue otra mirada más que significó también, y que hacer literatura no es solamente convertir la belleza en belleza, o convertir la belleza en una perfección máxima de la creación del Ser Supremo. Entonces, eso es lo que me lleva a escribir todo este tipo de cosas, las injusticias sociales también. Pero la pregunta arrancaba que qué me inspira, y yo les aconsejo, por favor, no utilicen esa palabra inspiración, porque está devaluada. Se habla hoy en día de imaginación, con Albert Einstein, con Martha Nussbaum, premio Príncipe de Asturias, pero no se habla de inspiración, se habla de procesos creativos, con Bachelard, con Manfred Magnet, premio Nobel Alternativo de Economía de Chile, pero no se habla de inspiración. La inspiración quedó reevaluada desde el momento en que existió la literatura antigua, cuando Homero era un juglar que se dedicaba a hacer poemas épicos, legendarios, de las grandes gestas que se daban en aquel entonces. Pero asimismo, como supuestamente él se le consigue como el autor de estos cantos poéticos, manera de poesía, de una manera épica, pues también se le ha quitado valor, porque los investigadores han llegado a la conclusión de que si era ciego, no pudo haber escrito la Odisea, sino que era un juglar que recitaba sus poemas y otros los compilaron o los transcribieron para llegar a tener el libro que ustedes hoy en día conocen como la Odisea. Entonces eso también hay que decirlo. Desde ese momento en que Homero se inspiraba en las musas, es que empieza a hablar de inspiración, pero ya hoy por hoy no es aconsejable hablar de inspiración. Sin embargo, los medios de comunicación siguen hablando de inspiración, pero pues la academia no está ya ahí, no va más allá de la academia. Entonces, esa era una precisión que quería hacer. La persona que hizo la pregunta, si quiere acogerla, acójala, y si no, pues siga repitiendo igual lo que otros están repitiendo. Bueno, maestro, muchas gracias por compartirnos, por contestarnos esa pregunta. Bien, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han compartido en el momento nuestros invitados para el maestro. Vamos a ver, nos dicen, ¿qué tal les ha parecido el taller hasta el momento? Dice, fue muy bueno conocerlos. Voy a compartir pantalla un momento para que el maestro pueda observar los mensajes. Ustedes me confirman si ya se está observando mi pantalla. Nos dicen, fue muy bueno conocerlos y tienen muchas cosas por contar. La entonación de voz del señor William es tan buena que nadie podría quedarse dormido, aún sabiendo que hay muchas cosas interesantes por escuchar. Vea, tenemos, el tema es interesante, pero la logística no fue buena. No se escucha bien, se estuvo sin audio bien, se entiende esa parte del conversatorio, ya que hemos tenido algunos problemas técnicos por conectividad de algunos de los asistentes. Eso es normal y se entiende precisamente por la conectividad. Dicen, mi comentario frente al evento es que fue súper bueno, ya que nos hace ver que la literatura se encuentra en todas las partes y que todos tenemos esa capacidad para escribir obras maestras, tan solo es abrirnos un poco más ante la posibilidad. Sobre los libros de superación, nos dan una opinión respecto al comentario que nos hicieron anteriormente. Sobre los libros de superación personal, no creo que sean muy efectivos. Es una opinión personal, se entiende, claro que sí. Pues por lo general, esos libros están escritos con la visión subjetiva del autor y basado en su experiencia, por lo que para el resto de personas no se podría aplicar. Muy bien, hemos contextualizado esa parte. Dice, muy bien todo lo que nos explicaron, estuvo muy bueno. Y bien, ahí siguen llegando los comentarios, nos siguen comentando en estos momentos. Espero que les haya gustado esta parte. Con eso yo le voy a pasar la voz. Obviamente, le paso la venia precisamente al instructor Luis Eduardo. Tiene la voz, instructor. Eduardo, maestro, ¿me deja terminar con la lectura de un último poema? Listo, maestro, bienvenido. Bueno, este se titula Territorio de Paz.
Bajo la sombra que la cubre, el bastón del emperador abraza su diminuta haz como al árbol viajero. El rocío que cae sobre su pecho y en el esqueleto de su cuerpo no resiste la nervadura del alma. La inflorescencia de su sangre transforma al ave de paraíso en un cañón marrón. Su gaya se resiente aturdida de ver a sus hijos en un cementerio de caracoles. Es así como suelta su mimosa púdica para no desparramarse ante la herida de su fauna, donde poco importa que quede la ciudad de los hongos. Las hojas de manos de oso descargan su brutal fuerza para arrancar de cada alma muchas plantas endémicas, que no fueron selvas vírgenes, sino cárcamos en forma de pez y mariposa. Maestro, mil gracias por su participación en este evento, por su constructiva conversación. Sin lugar a dudas, yo sé que ha permeado el pensamiento de muchos de los asistentes a este hermoso evento, convenciéndonos a todos, maestro, de que la literatura es importante, una importancia que definitivamente va más allá de lo material. La literatura posee un valor muy difícil, maestro, de monetizar, y creo que en eso estamos de acuerdo. Un valor que hace parte de toda esa riqueza inmaterial que posee la humanidad. Mil gracias, maestro. A los asistentes al evento les recuerdo que todos los viernes de este mes estaremos realizando actividades didácticas de extensión cultural tendientes a resaltar la riqueza del idioma y su importancia para incentivar el aprendizaje crítico, analítico, reflexivo y participativo de toda la comunidad educativa del SENA, como un aporte siempre desde el Centro de Industria de la Construcción a la consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a todos. Maestro, mil gracias. Bueno, mil gracias a las directivas del SENA Regional Tolima por esta invitación. Desde el primer momento que me llamó usted, profesor Luis Eduardo, yo acepté, porque pues yo conozco nuestra amiga en común. Entonces, gracias por esa oportunidad que me brindaron al SENA de poder compartir estos conocimientos con ustedes. Yo no vine acá a imponer absolutamente nada, yo solamente vine a hacer mis aportes a este conversatorio y le deseo todo lo mejor a ustedes y que sigan avanzando en sus carreras y que pronto se gradúen. Mil gracias a todos los que hicieron sus aportes, hicieron sus preguntas. Al profesor Luis Eduardo, mil gracias. Al doctor Wilson Elí Sierra, muchas gracias por todo lo que se dialogamos, a todos los que están en el máster y estuvimos desde las 8 de la mañana haciendo prueba de sonido, cuadrando todo lo de la logística, quién iba a hablar, quién iba a hacer esto, lo otro. Pero yo sí tengo mucho que agradecerle a todos ustedes también por estar presente. Mil gracias, hasta una próxima oportunidad. Saben que pueden contar conmigo, el SENA y todas las personas que trabajan para esta institución y las que me conocen, cuentan conmigo siempre para lo que necesiten y hasta una próxima oportunidad. Feliz día a todos, mil gracias, mil gracias. Gracias, maestro. A todos mil gracias. Gracias. Gracias.